La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. Y no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Hoy veremos la psicofonía, voces paranormales, campo de psicología. ¿Qué es la psicofonía? ¿Cuál es su verdadero origen? ¿Son reales estas voces? Escuchen con mucho cuidado. Existen tantos fenómenos en la naturaleza que conviene en la vida ser muy minuciosos e investigativos para no crear ideas o confusión en los distintos enfoques que afrontamos diariamente. Hoy nos aborda un tema importante de conocer y lo analizaremos desde diferentes puntos de vista. Veamos entonces qué es la psicofonía. La psicofonía es la manifestación de sonidos que no responden a ninguna causa física aparente. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de dos términos, psique y fono, haciendo referencia a un sonido producido por una energía psíquica. Existen numerosos comentarios de este fenómeno en el que muchas personas dan testimonio que al estar grabando por algunas razones de trabajo o diversión, han escuchado en la reproducción de la cinta voces guturales o con distinción de frases en diferentes tonos y timbres, y que han escuchado voces audibles de niños, ancianos o de mujeres u hombres. Y esto tiene en incertidumbre a muchas personas. Ahora, mucha gente comenta que son reminiscencias del pasado o ventriloquias ininteligibles. Otros creen que son los muertos que se comunican a través de las psicofonías. Y otros aseguran que se trata de seres extraterrestres y les dan crédito a sus mensajes. Y esto crea un estigma en las personas que afecta su manera de vivir y de pensar. Por ello, seré lo más claro posible. Quiero dividir estas psicofonías en 4 aspectos específicos: físico, mental, visual, espiritual. Pon mucha atención. Según los proponentes de este fenómeno, dichos registros aparecen como voces que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica que confunde a la gente. Y al no tener una explicación congruente y razonable, su pensamiento es absorbido por la incertidumbre y esto da paso a una creencia enigmática. Por ello, atiende a este análisis. Veamos la causa física. Existen ciertos ruidos, sobre todo en el silencio de la noche, que identifican alguna expresión gutural o consonántica que se relaciona con la persona fallecida. Mucha materia, sobre todo si se trata de casas viejas, producen ecos o sonidos acústicos que están adheridos a sus partes más porosas, y el viento suele desprender estos sonidos. Y como sucede con los instrumentos de viento, el poro de la madera suele producir un sonido hueco y bronco, parecido a la voz gangosa de un anciano, y confundirla con las psicofonías. A esto se le llama insonorización. Veamos la causa mental. Existe una facultad de percepción sensorial que, debido a la pena y a la emoción que causa la pérdida del familiar fallecido,
que la mente provoca y genera una manifestación audible o visual producto de la energía, del dolor y el pesar sentido. Es como la cámara fotográfica que tiene las imágenes abstractas que al revelarse muestran con nitidez esa imagen. Esto es producto de la paramnesia de reconocimiento. Causa visual. Existe un efecto en nuestra visión causado por la sobrecarga de la congoja y el extremo dolor que genera como el holograma una imagen óptica bidimensional y que nos hace percibir una imagen que realmente no existe, sino que es producto del subconsciente. Esto obedece a la ciencia de la metrología visual cognitiva. Causa espiritual. Existen manifestaciones espirituales donde estas entidades nos desean engañar con sus artimañas de poder, como dice en 2 de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Existen en los aires millones de gobernadores, principados, huestes y entidades de maldad que tratan todo el tiempo de engañarnos con sus manifestaciones mentirosas. Efesios 6:12. Y son estas entidades las que aprovechan el dolor de las gentes para manifestar sus maquinaciones ilusorias. ¿Se dan cuenta? Dejan como resultado las creencias engañosas que envolverán a los simples y fracturarán su fe y su creencia. ¡Qué lamentable! Entonces concluyo, la vida de un cristiano es una vida de luz y jamás será confundido, porque su respaldo es la palabra poderosa del Señor. En Dios encontramos la respuesta a todas nuestras interrogantes y esto nos hace sabios y entendidos, para así llevar una vida refulgente que nos hará distinguirnos delante de todos los hombres. Y esta sabiduría es la que compartiremos día a día delante del mundo. Al Señor sea toda la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Espero entonces que esta información les sea de utilidad y que el Señor les bendiga.